O sea, esto Bueno, ahora sí que se está a punto de oye... empezar. Yo pediría un gran aplauso para la autora y para Germán Terz, por favor. Pero un aplauso más fuerte, por favor. Muchas gracias. Nada, al revés. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes en este remanso de libertad que es también la universidad. Francisco Marroquín, que es una de las pocas universidades en las cuales aún algunos nos podemos sentir a salvo, porque imagínense ustedes si esto lo montamos en alguna otra universidad, sería un incidente gravísimo de orden público. Eso está garantizado y dice mucho de lo que está pasando, no solo en España, está pasando en todo Occidente y está pasando en todos los países que llamamos libres y que han sido libres hasta ahora, por lo menos, y está pasando en las universidades de más renombre, que hay una serie de gente que no puede hablar y que se callan muchas voces. Acabo de escuchar que en Yale, en la Universidad de Yale, acaban de anunciar que hay una resolución de una serie de gente, vayan ustedes a saber quiénes son esa gente, que han decidido que la cultura occidental es demasiado blanca, demasiado europea, demasiado heterosexual y demasiado masculina. Y entonces, ¿qué hacemos con la cultura occidental? Pues la cultura occidental habrá que desecharla, que es un poquito, había una palabra que usaban los nazis para la cultura que no les gustaba, que es entartete Kunst. Eso es el arte degenerado. El arte degenerado. Bueno, pues ahora resulta que el arte occidental es un arte degenerado porque es un arte, pues eso, demasiado blanco, demasiado heterosexual, etcétera, etcétera, y tiene una serie de vicios de tradicionalismo absolutamente imperdonables. Entonces, como digo, las universidades se han convertido en un territorio peligroso. Los medios están prácticamente infumables, porque solo hay que ver medios que en su día tuvieron prestigio y tuvieron también vocación y ambición de tener unos niveles intelectuales, unos niveles de honradez sobre todo y de probidad intelectual. Son medios que se han derrumbado. La mayoría de ellos fabrican basura para buscar clics o no clics, o para intoxicar, o simplemente para comprar la próxima nómina al poder, comprarla, como hay periódicos que llevan tanto tiempo viviendo así. No voy a decir, por ejemplo, periódicos de Madrid, El País, por ejemplo. No voy a citar tampoco periódicos de Barcelona, La Vanguardia, por supuesto. La Vanguardia, que lleva viviendo de la Generalidad muchos años y que les pagan la plantilla para que fabriquen toda esa basura que después reparten gratuitamente por todas las esquinas para pretender que realmente venden periódicos. Nadie vende periódicos, se venden muy pocos periódicos y lo que se produce en ellos es lo que hay. El deterioro de los medios de comunicación no es un fenómeno español, por desgracia, aunque siempre vamos a la cabeza en estos deterioros. Los medios, solo ver lo que ha sido la Frankfurter Allgemeine en Alemania y lo que es ahora, que parece la hoja parroquial de Greta, es terrorífico. Y el New York Times o el Washington Post son dos periódicos de auténtico desecho en este momento, donde realmente se hace ideología y sobre todo fundamentalmente se hace campaña permanente de agitprop primitiva, de esa agitprop que acostumbrábamos a ver en los periódicos soviéticos, en los periódicos comunistas también en Occidente en las décadas remotas y pasadas. Es una pena por periódicos grandes, y es una pena porque la competencia después que se ha creado en las redes es, con muy pocas excepciones, del mismo nivel al que han caído ellos.
Entonces, en ese ambiente cultural en el cual, sobre todo, hay un par de elementos en los cuales la izquierda, sin mensaje económico, porque todo ha sido una catástrofe, son 100 años de catástrofe, son 100 años de muertos, son 100 años de mentiras, de miseria, de crear invariablemente siempre pobreza allá donde ha tenido algo que decir. Se les ha agotado todo lo que es el mensaje económico, se les ha agotado el mensaje de la transformación de la lucha de clases, y han tenido que ir desarrollando a lo largo de los años. No nos vamos a extender mucho, pero todo esto tiene mucho que ver con la renovación por parte de la escuela de Frankfurt, del neomarxismo. Huyen de los nazis, se van a Estados Unidos, a las universidades en Estados Unidos, vuelven de las universidades de Estados Unidos a Alemania y a Francia, y entonces nos van fabricando esta especie de puré cultural, que es el puré cultural, que va a suplir en el centrismo cultural, va a suplir lo que es el asalto al Palacio de Invierno, que ya era inviable y ya no tenía articulaciones. Y en esa panoplia de mensajes para el asalto social, para el desmantelamiento, digamos, de los recursos de autodefensa de las naciones, de las democracias, hay unos cuantos elementos que son estrella, los elementos estrella. Y los elementos estrella son, entre ellos está por supuesto el que es la estrella hoy de la noche, con Cristina Seguí, que es el feminismo. El feminismo se ha ido transformando de ser un movimiento de reivindicación del sufragismo primero, y después desarrollándose para ir buscando, por supuesto, con muchísima justificación, el espacio que pertenece a la mitad de la población. Se ha convertido en una bandera de asalto para muchos otros fines que nada tienen que ver con la mujer, como las organizaciones LGTB no tienen nada que ver con la vida homosexual y la vida sexual homosexual de parte de la población que lo es, ni en los ecologistas de una serie de ONGs que se dedican a ello tiene nada que ver con el ecologismo, sino tiene que ver con los intereses muy concretos, y como nada tiene que ver con salvar a gente en el Mediterráneo, lo que hacen una serie de ONGs que se dedican al tráfico de inmigrantes. En ese sentido son las perversiones generales de una serie de fines, todos ellos muy loables, pero que detrás esconden otro tipo de funciones, que son funciones de agitación, funciones de movilización y funciones de coacción, fundamentalmente, y de vigilancia, para poder utilizar los recursos de la población, es decir, los impuestos, es decir, el erario público, ponerlo al servicio de unos mecanismos que controlen a la población y que la induzcan o la coaccionen a la obediencia a los objetivos de esos grupos que utilizan, que manipulan a estos organismos. Esos son los chiringuitos, lo que llamamos los chiringuitos a lo bestia, que existen en todos estos campos. Existen miles y miles de chiringuitos de todo tipo de nombres, todo tipo de supuestas intenciones, y que devoran. Todos ellos tienen una cosa en común, se llaman ONGs, es decir, no gubernamentales, pero todas viven de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, de los gobiernos nacionales. Todos viven básicamente del erario público, es decir, todos viven de ustedes, que son los contribuyentes involuntarios a todas las aventuras ideológicas que se lanzan hoy en día por el mundo en nombre de la izquierda y para la coacción de la izquierda. Una buena noticia respecto en este panorama que es francamente desolador. Es desolador, entre otras cosas, porque hay un argumento que lo agrava todo, y es que los gobiernos democráticos, que son en realidad todos ellos
han ido desde el año 68 prácticamente, han ido entrando de una forma prácticamente general, y solo en última hora tenemos un par de excepciones. Han ido prácticamente todos los gobiernos occidentales entrando por esta senda ideológica de la socialdemocracia. Tenemos una situación en la cual hoy en día la Unión Europea, yo ya acabo de aterrizar de Bruselas, acabo de aterrizar de una sesión, de un plenario que había, un mini pleno que había ayer y hoy en el Parlamento Europeo, donde hemos votado, por ejemplo, una ley sobre la brecha salarial, que está basada básicamente en mentiras, pero se ha votado con una mayoría de 400 a 200 y pico. El PP, Partido Popular, ha votado como un solo hombre la ley de los socialistas, de Renew, es decir, de Ciudadanos, de los comunistas y de los verdes. Una ley han votado todos ellos lo mismo, todos con una disciplina, como si lo hubiera ordenado Irene Montero allí mismo, les hubiera ordenado a todos ellos portarse bien y dar el voto a esa ley que, como digo, es una ley básicamente mentirosa, basada sobre fundamentos o presupuestos erróneos, equivocados, acientíficos, en fin, que es una ley simplemente para contentar ideológicamente a cierta clientela y por parte de algunos para no desvincularse por miedo a las consecuencias políticas, no desvincularse, no bajarse de ese tren, de ese vagón en el que van y no saben a dónde. Pero desde luego van en unos vagones de una locomotora que no es suya, es una locomotora de la izquierda en la cual van montaditos todos aterrados, con miedo a bajarse de esa locomotora que les lleva en este momento a toda velocidad hacia ninguna parte. Leyes como esas, yo llevo 6 meses en ese Parlamento. Yo conocía la política del Parlamento Europeo, conozco la deriva de la Unión Europea, yo llevo 35 años o 40 en el periodismo, no me debía sorprender nada en absoluto, y sin embargo se mete uno en el procedimiento de cómo se generan estas leyes que parten de la Comisión, y desde luego se queda uno estupefacto porque ve uno en qué manos está. O sea, es como dicen aquello que decían de las salchichas que se comen, ¿no? O sea, mientras no sepas cómo se hacen, pues todavía son digeribles. En cuanto te enteras, pues malo. Con las leyes pasa en casi todas partes así, pero con las leyes europeas es una cosa tremenda. La fábrica de regulaciones, la fábrica de intervención que es la Unión Europea hoy en día, para que una serie de gente en una serie de camerinos sin que nadie sepa quiénes son, gente que no ha sido votada por nadie, gente que no, a la cual no se le puede pedir explicaciones ni se les puede reclamar nada y a la cual no puedes quitar de su puesto porque no lo conoce siquiera, cómo van fabricando regulaciones y cómo van fabricando cuestiones que van una detrás de otra inexorablemente entrando en nuestras vidas y controlando nuestras vidas. Es una cosa perfectamente apabullante, también para mí, que llegué como puede llegar un periodista a los 60 años, más o menos ya descreído a los sitios, y sin embargo, como digo, asusta. Entonces, en estos asuntos que son tan alarmantes, que son tan terroríficos, que tienen tanto efecto, tan gravísimo efecto sobre nuestras vidas, lo fundamental es que han cogido un ritmo, una fuerza, una velocidad de crucero en la entrada de controlarnos, regularnos y encima darnos alfalfa para que creamos que la cosa es buena y que estamos haciendo un bien a la humanidad, sacrificándonos nosotros con esos costos continuos que nos están pidiendo, recortando nuestras libertades, recortando, por supuesto, nuestros ingresos, porque nos lo quitan todo en aras de...
todo esto en este campo, lo importante es que, aparte de alfalfa, que es lo que llaman información y lo que tal, que sepamos algo. Y para saber algo hay que crear esta especie de fisuras en el engranaje del bombardeo de noticias que nos dan todos ellos. Y para eso hace falta gente que tenga el coraje, porque se paga el precio, por decir la verdad, se paga, el precio es alto, la mentira es gratis, como habrán visto todos ustedes, no hay que ser ávalos para saber que aquí se puede mentir 7 veces durante un día, dar 7 versiones diferentes sobre cuál ha sido el conchabeo con Delcy Rodríguez, una criminal, una asesina, narcotraficante, que se encuentra por la noche a la 1 de la mañana con el ministro, un ministro que va allí por un encargo. Se reúnen clandestinamente, una señora que tiene prohibido pisar este continente, que para que te prohíban pisar este continente tienes que tener un marrón importante, Bueno, pues esta señora, que es, como digo, una notoria criminal, responsable de muertes directas, una asesina, una narcotraficante notoria, se ha reunido en secreto con un ministro, tan en secreto que lo sabemos todos, y sin embargo, y nos ha dado 8 o 9 versiones, ya no sé cuántas, y sin embargo todo lo que ha dicho, todo mentiras, comprobadas y confirmadas por él en la siguiente versión, confirmando que la anterior era una mentira. Sin embargo, ese señor sigue siendo ministro. Es una ofensa para esta sociedad, tan absolutamente obscena, que eso sea así, que nos debería dar una vergüenza terrorífica a todos, porque ese señor sigue ahí, lo cual significa que es que tragamos lo que tragamos. Y tragamos tanto pues porque hay muy poca gente que abre la boca, porque mentir, como digo, es gratis, pero decir la verdad sale muy caro. Sale muy caro porque te cuesta, enseguida tiene un precio, y tiene un precio alto. Y sin embargo sigue habiendo gente dispuesta a pagar el precio de decir las verdades y decir que el rey está desnudo, y de tener la inocencia quizá de decir y de pensar que decir la verdad vale la pena, que decir la verdad vale la pena, y que decir la verdad y asumir ese coste es algo que puede hacer algo por esta sociedad, y que esta sociedad tiene una posibilidad de redimirse, porque esta sociedad, aunque todo el mundo parezca estar dedicado a otra cosa y oye las mentiras de Ábalos y oye los crímenes de Ternera y oye los robos del Ignacio de turno, etcétera, etcétera, y a pesar de eso, que la gente normalmente pide otra de gambas. Bueno, pues que haya gente que se sacrifica, que paga un precio en su vida de incomodidad, también de bienestar, sin duda, y de acoso, porque piensa que merece la pena sacrificarse, dar un sacrificio, pagar un precio, para que la sociedad sepa algo, porque al final parte de la sociedad se unirá a esos que quieren la verdad, porque piensan que sin verdad no existe la dignidad, y que es mejor, y que la dignidad, ahí viene la libertad, y que sin verdad no hay libertad, y que sin la libertad se puede vivir, sin duda se puede vivir, pero que quizá haya gente, como ha habido en algunas ocasiones en la historia de Occidente, donde realmente la dignidad se ha movido para llevarnos a esa libertad, por la vocación de libertad. Yo siempre me acuerdo, tuve el lujo de vivir uno de esos momentos estelares de la humanidad, que diría Zweig, que fue el largo momento de los años 80, en los cuales, desde el momento en que Juan Pablo II va a Polonia y les dice a los polacos: no os resignéis,
porque tenéis el mismo derecho a ser libres como los de enfrente, como los del otro lado. Y los polacos, a pesar de llevar 35 años levantándose y teniendo los muertos que los aplastaban los tanques una y otra vez, una vez en Szczecin, otra vez en Potsdam, otra vez en Gdansk, otra vez en Szczecin, y sin embargo los polacos, con esas palabras de no os resignéis, tenéis el mismo derecho, de repente hubo allí el músculo moral, se tocó, Juan Pablo II tocó allí la fibra para que hubiera una movilización que cambió el mundo, porque cambió a los polacos, porque los polacos, los sindicatos polacos salieron a hacer frente a los comunistas y se acabó la resignación, y ese pulso llevó a todos los demás a seguirles, y todo aquello fue lo que hizo que se hundiera lo que era un fracaso histórico inmenso, pero que era una mentira que se seguía alimentando y que aquí en España alimentábamos como en ningún sitio, porque yo me acuerdo siempre, me divierte mucho recordar cómo en el 89, después de hacer yo un recorrido que hice, yo vivía entonces allí y vivía entre Varsovia y Bonn, todavía capital de Alemania. Y entonces hice un recorrido todo aquel verano, me lo pasé porque ya estaban, los alemanes orientales habían ido a ocupar, se estaban en Hungría, los que habían conseguido visado para veranear en Hungría, se habían ido a Hungría y decían que de allí ya no se movían. Y los húngaros no les hacían nada, los dejaron quedarse. Y entonces los otros reaccionaron, los otros alemanes orientales vieron que en Hungría no les hacían nada, y los que no tenían, porque había una diferencia entre Hungría y... Como Hungría era muy reformista, los alemanes, Honecker no dejaba que se viajara sin visado a Hungría, pero sí dejaba que se viajara sin visado a Checoslovaquia, porque Checoslovaquia era del mismo nivel, digamos, de reacción y menos reformista y tal. Y entonces todos los alemanes que no podían ir a Hungría se fueron a Checoslovaquia y ocuparon allí la embajada alemana primero, y después se extendieron por los parques y se fueron a todos lados, pero que no querían volver a casa, y lo que querían era que les abrieran la frontera. La frontera se la abrieron los austriacos y los húngaros, los primeros, que fue, y allí estuve yo ese verano viendo como después de que Mock y Horn, Gyula Horn y Alois Mock, los dos ministros de Asuntos Exteriores, en junio, 28 de junio, día de San Vito, es decir, aniversario de los disparos de Sarajevo en 1914, que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Es decir, que esto es quizá la consecuencia de aquella larga guerra civil entre europeos, que es que empieza aquel 28 de junio y lleva ese 28 de junio en que, bueno, abren Horn y Mock, abren aquella frontera, y yo veo a los jovencitos húngaros que se ponen a correr por lo que era la tierra de nadie, que era una tierra, en el telón de acero había una tierra de nadie entre las fronteras, donde normalmente o te paraban o te disparaban, y entonces donde había campos y solo podían pasar por allí aquellos campesinos que tenían unos campos cercanos y los cultivaban. Bueno, pues por aquellos campos corrían los húngaros y miraban para atrás como sorprendidos, diciendo, ¿no? Y los alemanes orientales pasaban, y los húngaros, los soldados húngaros, que todavía no sabía, no les hacían ni caso. Y ellos seguían corriendo y miraban para atrás y decían, pero no me hace... ¿Qué pasa? ¿Qué puedo pasar? Y los húngaros se hacían los locos. Y entonces cruzaron los primeros, y cuando cruzaron los primeros y los alemanes orientales que estaban en la zona esa, acumulándose en la zona de Sopron, vieron que se podía cruzar aquello, pues claro, se desencadenó una desbandada. Eso es en junio ya, mucho antes. Bueno, pues yo hoy vengo a Madrid a un debate en televisión española, esta televisión española que desde entonces solo se ha grabado, y incluido por la ayuda enorme del Partido Popular también en sus años de gobierno. Y llegué a ese debate, y en ese debate de repente me encuentro que les digo, no, acabo de publicar en El País una serie de artículos, no sé si eran 7 o 8, ahí está la hemeroteca, que se llama el muro de cristal, el telón de cristal. El telón de cristal, y digo, esto se está cayendo todo, porque es que se está cayendo todo. Y los demás me decían que no, que Honecker tenía razón, que el muro seguiría dentro de 100 años, y que además es que era mejor que siguiera el muro.
Ahí está la grabación de toda la gente que estaba conmigo en el debate. Es decir, estaban convencidos de que realmente la división aquella de Europa, donde había la mitad de la Europa estaba aplastada, era una división muy razonable y que nos convenía a todos. Ese es el amor a la libertad que existe en los medios y en una cultura mediática que se ha alimentado en unas universidades que son esas de las que estábamos hablando, donde tenemos profesores que dan historia y que en verano se dedican a hacer homenajes a Stalin, no a Lenin, a Stalin, ¿eh? Y esos dan las clases de historia a los jóvenes que van a ser periodistas y que después van a tener que interpretar la historia para el público en España, en los medios públicos y en los medios privados. Entiendan por qué sale después el resultado que sale y por qué tenemos la basura que tenemos en los medios hoy en día. Y ahora ya voy a dar paso a la estrella, porque si no nos liamos. En esa valentía... En esa valentía que se desata para cambiar la historia, para romper con la mentira, esa mentira que parece no tener fisuras. Hay gente valiente que entra y rompe y salta, y le dan y le sacuden y le cortan un par de veces la cabeza en diversos sitios, etcétera, etcétera, pero vuelve a levantarse y vuelve a gritar y dice: oye, que eso no es así. ¿Cómo que no es así? Pero qué facha, no sé cuánto. Eso no es así. Entre ellos está esta señora. Ole. Bueno, espera un momento. Sí, que sí, no sí, te he sí. presentado. ¿Tiene unas ganas de hablar? Y entre esas personas está con un mérito inmenso esta señora, que se bate con lo peorcito, con un aguante, con una cintura y con un talento enorme. Y la mantiene el amor a la verdad. Y siempre está ahí con ese amor a la verdad que dices, bueno, pero ¿cómo no se levanta y se va de tanto indeseable que tiene en su entorno? Bueno, pues ahí está, y está paciente, y se pega con quien haga falta por la verdad. Y este libro es tocar las narices con la verdad, porque es un libro que está escrito con mucha gracia, con muchos pasajes, con mucha gracia, pero es un libro muy serio. Es un libro muy serio que va desmenuzando realmente cómo se ha ido creando las mentiras, cuánta gente vive de las mentiras, cuánto ha podrido, cómo pudre a la gente este recurso a la mentira como forma de vida, porque viven de la mentira y entonces tienen que defender la mentira como si fuera su casa, su último reducto. Y son muy muy buenas las formas en que va trayéndonos la explicación. Yo tenía ahí una serie de cosas que no voy a contar por falta de tiempo, que traía apuntadas sobre el libro, cómo en el libro va presentando realmente lo que es todo el discurso obsceno, mentiroso que se ha montado y los negocios que hay detrás del informativo y detrás de las estructuras del llamado discurso feminista, pero que en general es el discurso general de la izquierda que tenemos hoy en día en España, en este caso, pero que viene no es solo en España. Por supuesto, este feminacismo es el mismo, es el econazismo, son todas las formas ideológicas de represión de la libertad que han montado con estos artilugios. Yo solo voy a decir uno más, que es: yo esta mañana también he intervenido en el Parlamento Europeo para hablar del Green Deal, que es lo grande. Ahora ya todo es Green Deal,
El Green Deal es lo que ahora nos va a vender la Unión Europea, pues como Mao Zedong vendía el gran salto adelante. No sé si se acuerdan los mayores. Es decir, aquello iba a ser la pera. Y como va a ser la pera, lo merece todo. Y eso son los mecanismos de la izquierda, que hay que romper huevos para conseguir una tortilla estupenda. Lo que pasa es que la tortilla siempre es podrida, la suya, y lo que han roto no son huevos, sino cabezas. Y en ese sentido son todos, es el proyecto de la mentira, como digo, es inmenso. El proyecto de la mentira viene con el ecologismo, en el que en cuanto tienes una crítica al Green Deal, que va a cerrar empresas, que va a hacer de todo, que va a hacer todo tipo de barbaridades, que se va a gastar 260.000 millones de euros de coste adicional anual para el Green Deal, que es la transformación ecológica de toda la industria y de todos los servicios de Europa. Eso quiere decir que en ese programa de esta comisión bajo Ursula von der Leyen, que nos vamos a gastar ese dinero adicional, además el que se lleva gastando la Unión Europea en sus transformaciones, para supuestamente transformar. Lo que vamos a hacer es controlar a todos, lo que vamos a hacer es cerrar empresas, porque las empresas las van a echar del mercado, porque les va a costar una emisión a los que hacen azulejos en España, los va a hundir y Castellón se va a ir al garete. Regiones de Castellón van a tener una situación desesperada porque no pueden pagar unas emisiones, porque si las pagan están fuera del mercado, mientras los brasileños, los chinos, los egipcios, los indios están haciendo los mismos azulejos con 200 veces mayores emisiones y los europeos no cambiarían nada. Es toda una cuestión ideológica que va a causar muchísimo dolor, muchísimo paro, muchísimo control y sobre todo muchísimo control y muchísima represión, porque hace falta mucha mentira para mantener esos proyectos. Entonces lo que hace falta es la necesidad de callar la boca a la gente que diga algo. Y el que diga algo malo contra el Green Deal ya se sabe lo que es: negacionista. Estás contra el cambio climático. Pero no estás ni contra el cambio climático ni a favor del cambio climático. El cambio climático lo habrá o no lo habrá, las cosas es qué va a haber, qué se va a hacer. Bueno, el negacionismo, que es una palabra, es una vileza utilizarlo, porque el negacionismo viene de ser utilizado por aquellos que negaban un hecho gravísimo, el hecho más grave quizá en la historia de la humanidad, que es el Holocausto. El término negacionista solo se utilizaba para aquellos que negaban el Holocausto. Pues ahora han logrado toda esta patulea, han logrado utilizar el negacionismo para cualquier cosa, cualquiera que niegue, digamos, los dogmas de la izquierda. Y ahora se está utilizando para la cuestión del cambio climático con muchísima viveza. Como digo, el muro de las mentiras y la vocación de acallar a cualquiera que diga la verdad, como Cristina, es implacable, como lo ha sido en los peores tiempos de dictaduras realmente cerradas. Aquí tenemos en Alemania no hay opiniones ya divergentes en los medios de comunicación, no hay medio que se salga. Hay casos dramáticos, como el de Rolf Zifferle, que escribió el libro de Finis Germanie, que era un profesor absolutamente respetado, honrado, que publicaba, que tenía sus conferencias, que tenía sus cursos. En cuanto empezó a poner en duda la política de inmigración de Merkel, fue liquidado y llevado, lo fueron angustiando, acorralando y tal, y se suicidó hace año y medio, 2 años, en el 17 se suicidó. Después tenemos autores que han intentado decir una crítica y que les ha caído encima tal brutalidad de represión, y de represalia, que se han callado y que están mudos en este momento. De esos hay decenas, autores importantes, callados. El jefe de los servicios secretos alemán, Maaßen, que tuvo el coraje público de desmentir a Merkel,
que había utilizado a los medios, a una serie de medios que los habían lanzado diciendo que la ciudad de Dresden había estado haciendo un pogromo contra inmigrantes. El señor de los servicios secretos, que tenía sus servicios secretos allí, desmintió aquello y dijo que era radicalmente mentira, que era una invención de los medios que la señora Merkel estaba utilizando para su beneficio. El señor Maaßen fue liquidado de los servicios. ¿Quieres un poco? No, ¿tú qué? Tú primero. Compartimos. No se nos va a pegar el socialismo a ti y a mí, así que... Y ahora dejo paso a Cristina. Maaßen fue callado, Cristina Seguí no ha sido callada. El libro vale la pena, como digo, es un libro muy serio, con muchísima guasa, ¿eh? Y vale mucho la pena. Muy bien. Bueno, pues muy interesante todo, sobre todo cuando has dicho que es un libro lleno de talento y de guasa, porque es verdad. Bueno, me levanto un poco si queréis, total. Bueno, lo primero, dar las gracias a la universidad, porque después de el trayecto que llevo durante los últimos días, de 5 sitios llamados y de ellos solamente 2 he logrado presentar, pero que sepáis que os doy, bueno, las gracias desde lo más profundo de mi corazón, porque sé que hay que ser valiente y hay que... Bueno, básicamente para no tener miedo a las críticas, ¿no? Le doy las gracias a Germán. Hace un momento decía que sale muy caro hablar y decir la verdad. La verdad es que yo me siento muy afortunada. Yo antes me dedicaba a las cosas normales que hace una persona normal y muy respetable, ¿no? Tenía un trabajo normal, era administrativa cuando me creé mi Twitter en 2009 y lo creé básicamente para esconderme de mi jefe en horas de trabajo, aunque no quede bien decirlo, y leer el Twitter de Germán Terz y los artículos de Germán Terz, que ¿no? es un full-time job. Así que imaginaros si tengo suerte que me está presentando ahora un libro, lo cual para mí es absolutamente alucinante. Yo empiezo a escribir este libro a principios de verano, porque hay una persona que piensa que es el momento ideal para escribir un libro sobre estas cosas, sobre lo que ahora se llama feminismo, que no es otra cosa que el fascismo con un traje más o menos atractivo. Y la editorial tiene ahora me he enterado que ha tenido sus más y sus menos con ese editor porque no estaba muy de acuerdo, y yo he visto miedo desde el principio, ¿no? Yo creo que tiene que dar mucho más miedo, tener miedo, que exponerse a decir la verdad y que alguien te pueda represaliar como se pueda, ¿no? A mí la verdad es que hasta ahora me está saliendo muy bien, o sea que estoy bastante contenta. El libro empieza con desde mi punto de vista es claramente articulista, porque yo no podría nunca escribir una novela ni un ensayo. Ensayos hay muchos sobre el feminismo, casi todo de izquierdas, por supuesto, y son libros magníficos, ¿no? Yo he querido hacer algo divertido, algo también con cierto carácter de cabreo en algunos capítulos del libro, y alguien me sugiere a principios de verano incluso hacer un glosario progre y dividir a las feministas por subgrupos o por grupos. Hay muchos tipos de feministas, os lo vais a encontrar en el libro. Está la feminista boyera, la feminista de chiringuito, el feminista, porque también los hay, Borja Maris, la feminista mascota, que es esa que lleva al novio de perro y al perro de novio, y cosas que están apoyadas, cosas graciosas que están apoyadas con realidades que podéis ver todos los días, sobre todo en el ámbito mediático, como acaba de decir Germán.
Pero básicamente detrás de todo esto tan gracioso hay algo muy preocupante, que mucha gente está comprando. Y básicamente se está comprando una máquina de picar carne humana, de picar carne profesional desde el punto de vista también social, acaba con la vida social de ciertas personas, con las posibilidades de tener un futuro en el mundo académico, en el mundo mediático. Es decir, todos los días veo miedo. Todos los días hay momentos en los que veo que el presentador de televisión del programa en el que trabajo, ya el único, dice lo que piensa cuando es el momento de publicidad. Y esto a mí me da mucha pena. Sí, tienes toda la razón. No, te lo dice después. Oye, que sepas que yo voto a Vox. Y entonces dices, coño, haber votado antes, que era cuando estaba yo, ¿no? En fin. Esta máquina de picar carne no solamente se encarga de mascar al hombre y de acabar con su seguridad jurídica, con sus posibilidades de desarrollar su vida de una forma sana junto a una compañera, y de dejar de ver a sus hijos durante años por culpa de unas leyes y una ideología que incentiva las denuncias falsas y que incentiva que hayan hijos que dejen de ver a sus padres, ¿no? Lo hace con nosotras y básicamente lo que hace es pues desproveernos de toda singularidad, de todo de lo que nos hace especiales, lo que nos hace distintas a los hombres y a nuestra amiga y a nuestra hermana y a nuestra madre, para bien o para mal, y homogeneizarnos, hacer una especie de papilla que es toda igual, del mismo color, que sabe igual, y que es imposible lograr esa papilla sin perder la dignidad. Y lo que el ser humano no puede hacer jamás, desde mi punto de vista, es perder la dignidad, porque yo, no sé, para mí es lo más preciado, queda un poco cursi, pero es lo más preciado, ¿no? El libro toca las narices, como acaba de decir Germán, porque ya era hora de que tocara las narices a alguien que no fuera mi padre, que el pobre decía, pues no te has dedicado a lo que yo quería que fueras veterinaria, abogada. Yo nunca lo he tenido claro hasta el último momento y al final he acabado escribiendo un libro, lo cual es alucinante, y podéis ver que las mujeres, cualquier mujer, puede hacer lo que quiera en el mundo y en la vida y en todos los ámbitos. Os decía antes que el feminismo, el movimiento feminista, ahora es fascismo puro. El fascismo te obliga, es aquel movimiento que te obliga a coartar, a autocensurar todas tus ideas, todas tus palabras, todos tus pensamientos, y a ser perseguido si no lo acatas. Y lo hemos visto, habéis oído muchas veces lo de la alerta antifascista, que es la alerta del fascista contra la persona libre, y la excusa para ponerlo en bonito es la alerta feminista. Esa alerta feminista que llevó a 2.200 asociaciones distintas a rodear el Parlamento andaluz cuando el Partido Popular, Ciudadanos y Vox ganaron las elecciones democráticamente. Creo que fue el 21 de diciembre de 2018. En todo caso, fue el 2 de diciembre. Bueno, pues no sé de dónde me he sacado el 28. Por lo del Día de los Inocentes. Día de los Inocentes para la izquierda, que perdía la hegemonía socialista en Andalucía por primera vez en los últimos 36 o 37 años. El feminismo logra la cabeza de mujeres en el ámbito profesional. A mí, en los últimos 5 años me han despedido de 3 trabajos distintos o de 3 medios distintos. Los 3 han sido auspiciados por mujeres.
Lo que pasa es que yo era fascista, con lo cual, pues ya sabemos que entonces no hay una agresión contra una mujer, porque cuando uno es fascista es una cucaracha, no dejas de ser humano, con lo cual uno ya puede acabar contigo y tal. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que he tenido más suerte que ellas, porque hay gente como vosotros que de vez en cuando me paráis en algunos sitios y me decís, qué valiente, y digo, joder, pues es la leche, ¿no? Porque me lo paso bien y no me he convertido en Adriana Lastra, lo cual también tiene que tener muy contento a mi padre, que ahora mismo no veo, pero que seguro que está de acuerdo conmigo, ¿no? Los medios de comunicación son absolutamente esenciales. Es verdad que tú te sientas en una mesa y te encuentras con ese tipo de feministas que os he comentado antes, con el feminista de barba y culo peludo que te dice yo soy feminista desde que nací. Y entonces tú dices, es un tío que tiene barba, perdona tú que te veo que y le salen pelos de las orejas y entonces dices, pues claro, es irrebatible, porque como os he dicho, tú eres fascista, ¿no? Aunque seas una mujer. La feminista lesbiana, que como no eres lesbiana, pues también eres fascista y eres machista. Y luego está perdonad si hay algún homosexual, porque hablamos de homosexuales que pertenecen al colectivo LGTBI, y luego no son homosexuales sino LGTBIs, son el producto del laboratorio socialista que se ha generado, y te dicen que ellos son más mujeres que tú, porque Carmen Montón, en su día, la ministra de Sanidad, llegó a prometerles el milagro de la concepción, diciendo en un manual que repartieron en la sanidad valenciana que ya no se podía decir mujeres embarazadas, sino que se tenía que decir personas preñadas. Este tipo de situaciones que os parecen graciosas, son graciosas, pero son reales y son las que recoge el libro también. Recoge un capítulo o un argumento que se me ocurrió una vez, sin ser psicóloga ni nada parecido, cuando una vez haciendo una investigación cortita para un artículo de opinión, en el que me di cuenta que las mujeres con las que yo me siento a veces, Elisa Beni, Cristina Fallarás y algunas presentadoras de televisión, de las cuales alguna también me ha despedido, pues te dicen o alucinan porque no eres feminista, y tú dices en los platos que no eres feminista, y dicen que Vox es muy machista y que los diputados de Vox son muy machistas, y etcétera, etcétera, ¿no? Y paradójicamente son mujeres que luego defienden a Gonzalo Boye, un secuestrador condenado por secuestrar a Emiliano Roilla en su momento, a Otegi, un terrorista condenado e inhabilitado, y te dicen que son ciudadanos, que son políticos, que son hombres de paz, y que son... una vez una de ellas en publicidad le llamó osito. No te metas con Boye, que va a entrar en un dúplex, es mi amigo, es como un osito para mí. Y entonces, y son mujeres feministas que dicen que hay una alerta de terrorismo machista, que hay un machismo estructural por todas partes, pero que sin embargo van contra la prisión permanente revisable, contra el endurecimiento de penas, contra violadores y maltratadores, etcétera, etcétera. Y estas mujeres, según la OMS, porque la OMS recoge esta enfermedad, no recoge lo del machismo, por cierto, recoge lo de la hibristofilia. Y la hibristofilia, que es una palabra que nunca se me ha olvidado, es como un verso griego que me enseñó una amiga una vez, es alucinante, nunca se me ha olvidado hibristofilia, lo cual, pues explica que hay mujeres, sobre todo son mujeres, que sienten una inclinación irrefrenable y carnal y sentimental por el criminal, por el malote, por el magrebí de Manadas, por Boye, por Otegi, y por todos los asesinos y maltratadores de mujeres a los cuales hay que reinsertar.
sin embargo, a los votantes de tu partido, pues no hay que recibirlos en la sanidad pública y todo este tipo de cosas. A eso nos exponemos. El feminismo hoy en día es una máquina de picar carne humana, femenina y masculina, y es un método el más eficaz, creo yo, de malversar dinero público sin que nadie pueda abrir la boca, aunque los políticos sepan que se está malversando dinero público. Esos 1.000 millones de euros que reparte Europa a través de todas las asociaciones afines a los partidos políticos de izquierdas, evidentemente el Partido Socialista, Partido Comunista, Izquierda Unida, las CUP, todos estos partidos, bueno, absolutamente despreciables en cuanto a sus ideas y su concepción de la mujer, y estos reparten el dinero a sus asociaciones, que normalmente no suele tener a mujeres científicas, ni médicos, ni nada de esto, suele tener a la típica camarera argentina o a la típica, no sé, a la típica chalada que ha dado clases de guitarra y te dice que ahora es asesora y especialista en temas de género. Luego sí da posibilidades de reconversión y de ganar mucho dinero, pero nunca redunda en el beneficio de las víctimas de verdad. Tenemos el caso paradigmático de los presupuestos de Andalucía recogidos en el BOJA. Estos son datos, aunque los datos sean fachas y homófobos, de que 42,8 millones de euros destinados a acabar con la violencia de género, de ellos solamente 1,3 iban para las mujeres maltratadas. El resto era todo gasto estructural, sueldos, algunos de esos sueldos, por cierto, mucho mejor pagados, o mucho más altos que los del presidente del gobierno, aunque tengamos un presidente del gobierno que no lo merezca precisamente o que no esté muy a la altura. Y bueno, eso por una parte, ¿no? El tema de la brecha salarial. Este asunto es muy interesante porque es una de las mayores falacias y una de los temas más incontestables y que más nerviosos ponen a los analistas periodistas con su licenciatura, con licenciatura, en una mesa. ¿Por qué? Porque luego te vas a hablar con un inspector de trabajo para hacer un libro y que no te venga nadie y te diga que no te venga Ana Pastor con Neutral o Maldito Bulo y te diga que tú te has inventado los datos, y te dicen que te demuestran en tablas de verdad que en toda España pueden haber al año 300 o 400 casos de discriminación salarial por razón de sexo. Entiendo que dentro de esa subyugación y esa represión empresarial habrá alguna mujer, yo qué sé, igual, no sé. Es decir, ¿existen los piratas? Sí. Pues ¿existen las piratas? Sí. No sé, yo creo que no hay nada de todo ese dinero que se reparte también para acabar con la brecha salarial que redunde en beneficio de esos pocos trabajadores que hayan sido despedidos por estos motivos. Sin embargo, sí vemos todos los días una discriminación brutal por comunidades autónomas. Es decir, esa discriminación salarial sí que la vemos auspiciada desde la administración pública. Un médico en Murcia puede cobrar pues 5.000, 6.000 euros menos al año que un médico en el País Vasco. Una mujer policía nunca va a cobrar lo mismo que un mozo de escuadra o que una moza de escuadra, y viceversa. Hay discriminación salarial entre mujeres y mujeres, mujeres y hombres, hombres y hombres, y siempre viene auspiciada desde la administración pública, porque la discriminación salarial por motivo de sexo en la empresa privada, fuera de la administración pública, está penada por ley. Penada. Y esto es así. Aproximadamente la mitad del autónomo de este país, que creo que no son 3 millones, que alguien me corrija si no es así, la mitad son mujeres. Ese malvado empresariado también viene compuesto por mujeres, entonces. Pero la izquierda no concibe que la mujer pueda ser empresario, lo cual es absolutamente alucinante y da una idea
de lo machista, de la carcunda machista que es la izquierda. Y es por eso que llega y te traen el tema de la cuota, porque son conscientes de que las que ellos tienen cerca nunca sobrevivirían sin la cuota. Tenemos muchísimos casos, tenemos el caso de Irene Montero, la mujer del vicepresidente del gobierno, que trabajó en los supermercados Saturn, y que esa es su experiencia laboral después de medrar durante unos años en la administración pública a base de decir chorradas y a base de auspiciar sus políticas totalitarias, ¿no? Ese es el mérito. Esas mujeres que te dicen que hay que imponer la cuota, ya no en el Congreso y en las listas cremallera de los partidos, sino que las empresas que corren absolutamente con los riesgos laborales, todos los riesgos laborales y todos los riesgos que corre un empresario o una empresaria, tienen que meter el 50% de hombres y mujeres, aunque la mujer no quiera ni de coña ser picador de trabajar con el martillo hidráulico en la obra. Bueno, pues yo nunca he visto una paridad. Ahí siempre es el tío el que está picando el asfalto, ¿no? Tampoco hay reivindicaciones feministas en esto. Lo digo porque una vez saliendo del médico, un día en verano el pasado, me vino la idea, digo, ostras, estos tíos en julio están absolutamente machacados y aquí no hay feministas, ¿no? Ni feministas. Estas mujeres dicen que tiene que haber cuota, pero cuando les dices que están por la cuota, te meten una demanda. Lo cual también es otra gran paradoja. Hay un capítulo muy interesante que yo escribo junto a Tania Evans, que es una psicóloga que hay aquí, que tampoco veo ahora, pero que es una tía estupenda y una tía que también me ha ayudado mucho a argumentar apropiadamente esta idea que yo en principio creía que era locada, pero muy divertida, de la hibristofilia y los trastornos psicosexuales que tienen estas mujeres, porque hay muchas mujeres que realmente están trastornadas, pero están ellos algunas veces, pero fijaros si no, Monedero y todos estos que están ahí todos los días, que también son feministas, por cierto, o sea que igual no es casualidad. Entonces ella lo trata también de una forma muy divertida y muy amena en un libro fantástico, acaba de venir para que recordároslo, y que, bueno, pues básicamente que le da mucha consistencia al libro. De ahí también hablamos de un programa que durante estos días, a consecuencia del PIN parental, ha salido a la luz, que es aquel programa de Escolae en Navarra, en el que enfermos, que sí que son enfermos, quieren obligar a los padres a que sus hijos de 6 años tengan que aprender a masturbarse en talleres llevados por auténticos psicópatas. Los habrán heterosexuales y homosexuales, pero son psicópatas, en todo caso. Y yo como madre pues no lo permitiría nunca, así que bueno. Ahí se habla también de ese programa y del interés y de la agenda socialista en cargarse a la familia. A la familia, ya no os hablo de la familia de hombre, mujer, niño, perro. Os hablo de que pueda existir cualquier relación sana de amor, de afecto y de dependencia o de apoyo del uno en el otro, en lo más íntimo, en el contrato más íntimo que pueda haber, que es en el seno de tu propia casa. El modelo de familia ahora, en un ejercicio obsceno y explícitamente anunciado de ingeniería social, es el de acabar con la heterosexualidad, de criminalizar al heterosexual, de incardinar la criminalidad en el heterosexual, mujer y hombre, como en el hombre que naturalmente es machista, y de hacer que la mujer se sienta fracasada y culpabilizada por el hecho de querer ser madre, ¿no? Este tipo de
barbaridades son las que se están auspiciando. Y luego, para terminar, porque me gustaría que preguntaras, si queréis, si no se ha agotado mucho, es el asunto de cómo se utiliza este movimiento para acabar con la mujer o eliminar a la mujer divergente no socialista. Esto lo hemos visto en agresiones documentadas en las manifestaciones de cada año del 8 de marzo, en las que mujeres, por el hecho de ser guardias civiles, por el hecho de ser policías, por el hecho de ser funcionarias de prisiones, recibieron la prohibición de la principal coordinadora, de la principal organizadora, y la reciben cada año, de sumarse a esta manifestación por colaborar con el sistema capitalista, racista, patriarcal, colonizador y del gretinismo de antiecologista, ¿no? Esto, de esta forma acaban con la vida profesional y la vida social también de las mujeres. Hace poco oí como una guardia civil decía que tenía que acatar en sus discursos, incluir siempre las políticas y las referencias a las políticas de género de forma positiva, porque si no era imposible que pudiera ascender o pudiera conseguir sus aspiraciones profesionales. Y esto les pasa a muchas mujeres y nos pasa a muchas mujeres. Yo siempre voy a estar dispuesta a perder X euros por no llegar a eso, ¿no? Y políticas de ciudadanos que han sido agredidas, insultadas, zarandeadas en esas manifestaciones. Hubo una de ellas, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero también recoge el caso el libro, que dijo, porque en su momento había sido verdaderamente maltratada por su marido, que nunca había sentido tanto miedo como la vez que su marido la golpeó por primera vez. Volvió a sentir ese miedo en estas manifestaciones. A mí me han escupido mujeres, me han dicho que me querían matar mujeres feministas, con lo cual, bueno, pues esto da una idea. Las mujeres feministas, o en el nombre del feminismo, y ya acabo, son esas mujeres o ese movimiento que ha hecho que en toda Zaragoza yo no pudiera encontrar un solo hotel en toda Zaragoza, ni pequeño, no lo pedía de 5 estrellas, lo prometo, que quisiera albergar la presentación de mi libro, que tan exitosamente salió gracias a la colaboración de mi amigo valiente, patriota y estupendo, que es don Diego Miranda, y Miguel Ángel Franco, que hace un momento estaba aquí y sigue aquí. Me voy a mirar porque no le gusta acaparar miradas, es tímido. Y el apoyo de toda mi familia, de mi marido, de mi hijo, que es la única persona con la que yo tengo el auténtico compromiso vital de mi vida, como tienen que tenerlo todas las mujeres y todos los hombres que se precien de serlo. Así que yo ya acabo, y lo que me gustaría es que, porque hay confianza, muchos nos conocemos, pues que hicierais las preguntas que quisierais. A los dos y a todos los presentes que estáis aquí, que estamos en un acto casi de resistencia. Y sí, estoy felicitando a los ponentes y a todos los que estáis aquí. Y os quería preguntar, partiendo de lo que habéis dicho, que yo creo que todos lo compartimos y ha estado expuesto de forma muy brillante y todos lo conocemos, sobre el mundo de la justicia, que es uno de los mundos en los que se ha plasmado ya bastante, pero se va a plasmar todavía más en la agenda del gobierno, que claramente va a atacar la libertad ideológica de la educación, va a atacar la justicia y su independencia, y va a atacar, pues quizá, la capacidad de reacción, por ejemplo, del ejército y tal, pero eso no nos trae hoy aquí. Justicia, que es un mundo al que yo me he dedicado, pues como juez en Navarra, por ejemplo, de la que habéis hablado, se podría hablar muchísimo, y en el que me he dedicado al mundo de la universidad, y en el que he visto muy, muy de cerca todo lo que habéis dicho. Ese miedo, ese terror, esa máquina de triturar carne, de triturar personas, y que provoca mucho sufrimiento, que es
el que habréis vivido pues muchísimos o todos, muchos de los que estáis aquí, y que es lo que entre otros motivos me llevó a mí pues a dar un paso, como habéis dado otros, a ser diputado de ese partido en el que están los fascistas, a los que llaman fascistas, los que son claramente violentos, los que son claramente machistas, los que son el prototipo del fascista y utiliza todos y cada uno de los elementos y características del fascista: actuar en grupo, insultando, coaccionando, amenazando, etcétera. Pero entonces lo que os quería preguntar es la hoja de ruta del gobierno actual, que conocemos, que en parte es marxismo cultural, que se ha descrito muy bien, y en parte es pues solemnizar lo obvio o la estupidez, pero que va a suponer un ataque mucho más grave de lo que parece al propio Estado de Derecho, a la propia nación también, porque está muy relacionado, pero al Estado de Derecho, a las garantías, a los derechos fundamentales. Ya lo ha supuesto, y muchos lo sabéis, pero ahora con la regulación que nos anuncia Irene Montero del sí es sí, que es una obviedad, o sea que dos personas no tienen una relación sexual si las dos no quieren, es de tal obviedad, pero lo que se quiere con eso, al fin y al cabo, es aniquilar, perseguir al juez, por ejemplo, que se tome mínimamente en serio las alegaciones de un proceso y la prueba de ese proceso. Cosa que yo he visto muy de cerca con compañeros que conozco muy bien, sí. Que luego resulta que estaban mal de la cabeza y tal, bueno, está mal de la cabeza, ¿qué hace ahí? Y si no está mal de la cabeza, ¿usted por qué lo dice? ¿Y usted por qué intenta encabezar una manifestación en la que va a ser echado a patadas, como le ha pasado a más de una mujer insultada, coaccionada, aunque estuviera embarazada de 9 meses, porque en el fondo allí no te quieren y porque es una manifestación en la que no debes estar, porque ahí están totalitarios y gente que cree muy poco en la libertad y que le importa un pito a la mujer, la igualdad, la libre orientación sexual o lo que sea. Entonces, ¿qué visión tenéis y qué consejos dais a gente que todavía en el mundo de la justicia, en el mundo de la universidad, yo hasta ser diputado ahora hace poco por Vox, estaba en la universidad, dedicado al derecho procesal, justamente a esto, hay terror. Esto que dices que el perito te dice fuera de... y va a haber un ataque muy claro. El otro día me reunía con una asociación de jueces que expresaban también ese terror. No puedo quizá explicar mucho más, pero que expresaban ese miedo sistémico a que se vaya a por ellos, al juez, que se tome en serio mínimamente. Tienen motivos. Por tanto, ¿cómo veis este tema? Y por lo demás, mucho ánimo a todos, porque en el fondo este es uno de los temas que ha congregado a mucha gente también. Es decir, que el que se ha plasmado más claramente el divorcio absoluto que había entre la realidad, lo obvio, el sentido común, los hechos, los datos, que son muy fascistas. En el Parlamento, el gracioso oficial de Podemos el otro día se marchaba del Parlamento mientras yo intervenía porque no aguantan un debate de 1 minuto sobre hechos, sobre estadísticas, sobre preguntas concretas. Aguantan el mantra, se basan en el mantra. Entonces, ¿qué creéis que se puede hacer en el mundo de la justicia respecto de lo que ya ha sido muy injusto y que se ha sufrido por mucha gente, y que es lo que ha llevado quizá a que mucha gente, aunque no comparta gran parte de los principios de ese partido, que es Vox, lo vote, porque partido que hable mínimamente claro de este tema, que es un tema muy grave y muy nazi, lo van a apoyar, porque ha triturado mucha carne. ¿Vas tú? Bueno, yo quiero decir que no, simplemente que creo que tienen muchos motivos los jueces para estar preocupados, porque van a por ellos, y la operación para aterrorizarlos, que decir, en este país ya viene de largo, que hay una serie, tenemos una serie de anomalías muy graves en la justicia, los hemos tenido siempre, sobre todo en la justicia, ya en ciertos niveles donde se deben favores a la clase política, y a partir de ahí es tremendo. Pero ahora mismo lo que se ha anunciado, yo creo que la gente no ha valorado bien lo que fue el primer anuncio 3 días antes de la investidura, un artículo de Ignacio Escolar como comisario político de toda esta pomada, sobre el lawfare, que eso quiere decir la guerra a través de la ley, a través de la justicia. Entonces ese concepto que introducen es vamos a hacer una política progresista, pero nos quieren sabotear los jueces. ¿Por qué nos quieren sabotear los jueces? Porque hay una serie de leyes que son incómodas para nuestra política progresista. Es decir, vamos a hacer una política en contra de las leyes. O sea, porque nos vamos a saltar las leyes y las leyes nos importan 3 pepinos. Entonces, como queremos hacer una política
contra la cual hay una serie de leyes, entre otras, sobre todo la Constitución. La Constitución. La ley, por eso, como hay una serie de leyes que nos impiden hacer nuestra política progresista, que son, ante todo, las que la Constitución y todos sus artículos, pues nosotros queremos advertir a los jueces que no nos vengan a tocar las narices con la Constitución, porque nosotros les podemos tocar las narices a los jueces, porque los consideramos, como vengan así, los vamos a considerar nuestros enemigos. Entonces los jueces que se palpen la ropa, la toga, que se palpen la toga, porque si no se manchan con nosotros, los vamos a tener, bueno, van a estar enfrente, y nosotros podemos hacer la vida imposible a los jueces. Y ese es el mensaje que soltó Escolar 3 días antes de la investidura, y que es exactamente el mensaje de poner en la fiscalía a la señora que es decir, la señora Dolores, a Lola, poner a Lola ahí, que viene a ser poner a Garzón, a Baltasar Garzón, es decir, poner al prevaricador que tenemos de enlace hacia todas las mafias de Latinoamérica, todas ellas, con los carteles detrás, o sea, todos los partidos izquierdistas más los partidos filoterroristas, que tienen todos detrás a los carteles de los narcos. Todos los que tienen algún problema tienen de defensor allí al señor Baltasar Garzón. Bueno, pues el señor Baltasar Garzón es hoy en día prácticamente nuestro fiscal general, porque es Lola, ha sido nuestro ministro de Justicia en gran parte en estos meses, pero vamos, sin el poder que ahora van a desarrollar entre todos ellos para hacer lo que quieren. Y lo que quieren es destruir la nación, quieren destruir la familia también, pero eso es un proyecto ideológico a más largo plazo. Pero quiere decir, la destrucción de la nación es una cosa inmediata. ¿Qué se lo puede impedir? Las leyes. ¿Quién defiende las leyes? Los jueces. Pues tengan los jueces claro que nosotros tenemos cosas para asustar a los jueces, y los vamos a asustar. El miedo es el factor fundamental en todo esto. El miedo el miedo a todos aquellos sectores de la sociedad que puedan hacerles a ellos cierta oposición real, y que puedan, es decir, y a la gente intentan callarla, pues primero con los métodos más simples, que es llamarlos fascistas. Es decir, yo siempre llevo muchos años diciendo que en este país, para ser libre, tienes que perder el miedo a que te llamen fascista. Deja que te llamen fascista con tranquilidad, porque como tengas miedo a que te llamen fascista, no haces nada en tu vida. No haces nada, porque es la forma de callar que tienen 30 años, llevan con franquismo y fascismo como formas de impedir que se digan verdades y que se opine de otra forma que no es la opinión de ellos. Son mecanismos muy, muy eficaces. Y es el miedo. El miedo es lo que nos atenaza. El miedo es lo que les facilita el campo y les da libertad para el atropello. Es el miedo. Yo te diría rápidamente que, bueno, vamos a ver, todos hemos oído a señoras como Lola Delgado, antes de que fuera fiscal general del Estado, cuando era ministra de Justicia, decir que había que moldear la mentalidad de los jueces. Luego, aquí los eufemismos hay que explicar muy claramente lo que son cuando los dicen, y no esperar a que esto vaya calando y se vaya difundiendo. Y ahí es cuando tiene que haber un asociacionismo, y digo asociacionismo porque odio la palabra colectivo o colectivismo, pero sí una unión de jueces, igual que la tiene que haber de periodistas, que van a ser los dos colectivos o grupos más perseguidos, y de salir a leer manifiestos, a contestar a los políticos cuando hablan y dicen este tipo de barbaridades, que no son otra cosa que decir explícitamente que se tiene que acabar con la independencia judicial, y lograr que cada uno de los que tenemos que entrar alguna vez en algún juzgado tengamos miedo a que nos reconozcan. Y esto sucede ya con la ley de 2004, la ley integral contra la violencia de género, que es manifiestamente anticonstitucional, que invierte la carga de la prueba, que propugna la asimetría penal, todo este tipo de barbaridades contra las que yo creo que en ese momento los jueces no hicieron lo suficiente.
Los jueces no hicieron lo suficiente y en este momento para mí tampoco lo están haciendo. Cuando fue linchado el juez que emitió el voto particular, con el que en los medios de comunicación, y yo estuve sentada en muchos de esos programas, se dedicaba a decir que era un hombre con problemas psiquiátricos, a perseguir a su familia, a seguirle, a que ese hombre tuviera que llevar un juez como lo ha tenido que llevar el juez Llarena. Impecable. Exacto. Y son siempre votos y opiniones razonadas jurídicamente y no dogmáticamente, ¿no? Y eso es lo que se tiene que hacer, porque como caigan los jueces, pues cae el individuo. Y es muy parecido a lo que está sucediendo en el periodismo. Es decir, ahora el periodismo sectario, el periodismo eminentemente de izquierdas, se ve amenazado por un movimiento de personas libres que no tienen quizá una titulación o que sí que la tienen, y que se van a tener que asociar y poner a la izquierda frente a su espejo. Pues eso es lo que va a tener que hacer básicamente la judicatura. No permitir que haya una asociación de jueces que se llame Jueces para la Democracia, porque el resto de los jueces, si no son de izquierdas, no son democráticos, ¿no? Con respecto a los jueces, con respecto de los jueces, quería hacer una puntualización. Hace 3 años, bueno, llevamos en tratos con la Comisión Europea, nuestra asociación. Hace 3 años tuvimos una reunión allí, tuvimos una reunión en la Comisión Europea y nos dieron, con respecto de la Ley de Violencia de Género, nos dieron 5 vías posibles para poder derogar esta ley. Había una serie de vías. Una de ellas era, que nos pareció la más rápida, era que algún juez español presentara una cuestión de judicialidad. Y dijimos, bueno, pues venga, vamos a buscar al juez, que es lo más rápido. Había otras que son más complejas, que estamos trabajando en ellas, pero la más rápida era esa. Pues no sé, a lo mejor he tratado con 50 o con 60 jueces. No se atreve ninguno. Como lo del hotel de Zaragoza, los hoteles de Zaragoza. Y es simplemente presentar una cuestión de prejudicialidad ante la Comisión Europea, es decir, ante el Tribunal de Justicia Europeo, que no se moja en nada, que no, pero claro, tiene que ser un juez de violencia de género y ya va a quedar marcado. ¿Tienen miedo? ¿No quieren? Sí. No quieren. Totalmente. Jueces que están de nuestro lado, que tienen clarísimo que está muy mal, pero tienen miedo. Creo que ahí, es que había un señor que llevaba levantando la mano un rato, el de la camisa blanca. Sí. Bueno, primero gracias Cristina, gracias Germán, gracias Pablo, gracias a todos los que estamos aquí, Antonio, David, Uma, porque al final esto es resistencia. Dices defenderte de las feminazis, dice Germán que hay un sentimiento de miedo, estáis hablando de cómo se hace judicialmente, que verdaderamente hay mucha oposición. En cuanto a la comunicación y el periodismo, ya se están en Twitter, ¿y qué? Están en Twitter a tortas. Entonces, ¿dónde están los frentes? En lo dialéctico, en lo intelectual, en lo artístico, en lo económico, porque aquí hay un escuadrón, pero somos legión y será muy lamentable como al final los españoles tengamos que terminar a tortas. Yo no lo quiero, yo no seré el primero que alce mi mano, pero si recibo una, según cómo me quede, quizás hasta ponga la otra mejilla. Antes intentaré hablar, pero es que está muy complicado. Entonces, ¿cuáles son los frentes, Germán? Cristina. Yo creo que Twitter sí que es un frente brutal. Hoy en día es un frente brutal. Y tanto es así que estamos viendo cómo Neutral y Maldito Bulo han sido contratados por Facebook para decidir cuál es la verdad, cuál es la moral, para acabar y tumbar páginas enteras de Facebook, para cerrar durante un mes y durante el tiempo que sea necesario. Y a mí me ha ocurrido mi perfil de Twitter, y eso solo es porque la verdad o el canal no es en absoluto insignificante, ¿no? Hoy en día todos los medios de comunicación trabajan sobre cómo ha hablado el político a través de Twitter, y ya no se necesita la televisión ni se necesitan los digitales para hablar de las cosas. Es decir, en sí mismo un perfil de Twitter puede ser un periódico digital en sí mismo. Yo soy producto de Twitter totalmente, desde el principio hasta hoy, y eso es un frente
un frente de organización brutal. Yo creo que sí que creo que vamos a ver ahora es una organización a nivel cívico, a nivel social, sin parangón. Yo sí que lo creo, pero bueno. Cristina, perdón. Sí. Ay, perdón, es que, Es apuntar solo una cosa, gracias Manuel, de los frentes y todo. Yo creo que es lo que ha hecho la izquierda, la lucha está en la calle, hay que ir a la calle. Cuando ha habido manifestaciones o algo, no hay nadie. Yo creo que habría que unirse todos, ir, yo que sé, como fue con lo de las bicis en Madrid, todos los jueves a las 8 en Cibeles. Al principio a lo mejor seremos 4, a la siguiente 40. Igual que el colectivo LGTBI, la primera que hicieron hace 20 o 30 años, no sé cuándo eran 4, y ahora hay pues toda la cabalgata. Es una semana. Al Congreso. Pero hay que... El problema está en una cosa. Vamos a hacer una cosa, hacemos un barrido por este lado, porque creo que sí, vamos a hacer así y así. Muchas gracias por estar aquí. Una pregunta. Según la ley del 2007 de identidad personal y las leyes autonómicas de las leyes LGTB, hay mujeres con pene. La pregunta es, ¿qué opináis en que tú puedas ir al registro civil y los hombres puedan cambiar el sexo en el registro civil simplemente acudiendo, o puedan volver a cambiar a la semana siguiente? Es decir, el que tú puedas cambiar tu sexo en el registro civil simplemente con acudir. ¿Qué os parece? Bueno, yo de entrada solo tengo un pensamiento, y es que siempre me encuentro en la izquierda, que dice que todo tiene que ser tan diverso, todo tiene que ser tan plural, que para ser hombre o mujer de primer orden hay que ser mujer con pene o hombre con vagina. Es decir, ya no hablan de homosexuales, hablan de LGTBI, ya no hablan de mujer, hablan de feminista. Y yo creo que eso es una... desprende, incluso para poder registrarse legalmente, yo creo que tener que explicar quién eres o qué eres ya es un ejercicio de ingeniería y de social y de ser un poquito menguele, ¿no? Entonces, yo no tengo una opinión al respecto. Yo creo que si alguien se me pone delante y se enfada conmigo porque yo niego que sea una mujer, porque su apariencia disfrazada es de mujer pero sigue teniendo pene, yo no necesito que esa persona sea una mujer para respetarla. Yo no voy a decir que tú eres un transexual o que tú eres una mujer con pene o con vagina. Eres una persona y ya está. Y ellos sí vinculan esa humanidad o el ser persona a lo que tengan entre las piernas. Y ya, pues jurídicamente a mí pues tengo mis opiniones, pero bueno, pues no sé. Si un equipo de un pueblo deciden todos ellos esa mañana declararse mujeres, porque se sienten mujeres, y entonces se meten en la Liga Nacional de Mujeres Femeninas. Está pasando con el rugby en Australia, sí, con el atletismo. Y está pasando con el atletismo, está pasando con muchas cosas. Se mete todo el equipo del pueblo en la Liga Nacional de Fútbol Femenino y lo gana todo. Y lo gana todo. ¿Cómo lo arreglamos? No les sienta nada bien, eso está clarísimo. Yo quería recuperar el tema que han planteado pues Pablo, este chico de ahí atrás, él también, este chico que estoy totalmente de acuerdo con él. Y en la línea de, pues de la persecución, que ya es totalmente real, yo te puedo decir, yo soy empresaria. En una mesa de box, pues nada, me agredieron, me lesionaron una mano, me reventaron el móvil, pero no solamente eso, sino que me llamaron asesina, o sea, unas cosas surrealistas. Asesina, fascista, machista. Yo no me levanto porque tengo una voz potente. Y entonces en esta línea de persecución y de personas perseguidas, que están los jueces, que están los periodistas que disienten, ¿no?, de toda esta infamia, ¿no?, porque no tiene nombre ya. O sea, yo que soy madre estoy preocupadísima por mi hijo. Yo soy madre de varón, como tú. Yo soy madre de un varón de 19 años
Y bueno, y estoy viendo el cambio, ¿no?, generacional y lo que se está produciendo. O sea, verdaderamente estos ataques los estamos recibiendo muy fuertes ahora, ¿eh? O sea, te quiero decir que este movimiento en realidad es un bebé. Yo creo que es un bebé, ¿no?, comparado con la historia, ¿no?, con la dimensión histórica que pueda tener. Creo que estamos empezando. Entonces, igual que creo que los jueces se deben asociar y levantar la voz con mucha valentía, y tenéis que buscar, creo yo, entre los jueces, tenéis que buscar los que se pongan de pie y obligarles a que se posicionen, ¿no? Pero claro, con un apoyo. No, hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Perdona, Germán, sí. déjame terminar la exposición y ahora os doy muchísimas gracias sí. por estar aquí, porque me parece muy importante esta reunión. Igual que los jueces, igual que los periodistas, creo que las mujeres somos, o sea, somos un foco. Precisamente yo estoy aquí por eso, o sea, porque como mujer, vamos, a mí no me habían atacado en mi vida como me han atacado por ser mujer que no estoy de acuerdo con las ideas de la izquierda, del sociocomunismo, este filetarra que estamos viviendo. Entonces, creo, y te pregunto, ¿no crees tú, que te veo muy en primera línea, o sea, que estás absolutamente en la vanguardia, yo también, a mi manera, sí. Lo que pasa es que yo me dedico a mi trabajo, pero vamos, yo estoy en vanguardia también. ¿No crees que ha llegado el momento de que las mujeres empecemos a liderar un movimiento anti-hembrista? Porque yo me niego a llamarlas feministas. Fíjate, yo he escrito un libro, manual para defenderte una feminazi, así que fíjate. Efectivamente, o sea, ¿no crees que ha llegado el momento? Yo lo que creo es que, si bien es cierto que... Pero hacerlo, o sea, oficialmente. No, yo oficialmente te digo. Yo creo que la labor principal es de los padres de crear una coraza y un sustrato crítico y de valentía y de cultura en nuestros hijos, hombres y mujeres, para que sepan a qué se van a enfrentar, porque el propio colegio de tu hijo no va a tener más remedio que decirle lo contrario a lo que tú les estás diciendo. Entonces yo creo que la primera labor es esa. Luego es cierto que sí que muchas de nosotros nos pueden perseguir, pero yo creo que nos dan mucho más de lo que nos quita. Yo creo que tú tienes la oportunidad de estar vinculada a un partido político donde ves realizadas tus ideas y tus valores más profundos. Yo de llevar a término los míos y de poder presentar un libro. Y yo creo que este movimiento no es un bebé. O sea, este movimiento está muy formado. Yo creo que todo está muy impregnado, si bien es cierto que es marginal, está en las instituciones, está en el mundo académico y está en el mundo mediático, pero yo creo que está aquí y que está en un momento de máxima ridiculez, de máxima paranoia, de máxima inconsistencia en todos los sentidos. Y yo creo que es muy fácil tumbarlo, pero es cierto que tiene que haber, ahora mismo hay un partido político que se atreve, y eso es muy importante, y de hecho la representación que tiene es justo, y yo creo que sobre todo por el tema del feminismo y otras cosas. Sí, pero no ya como partido político, sino yo digo como mujeres. Sí. O sea, las mujeres empezar a como mujeres vamos a tener que trabajar con los hombres como hemos trabajado toda la vida y como hemos hecho cooperando toda la vida. Es decir, yo no quiero hacerlo con otras mujeres, yo quiero hacerlo pues con hombres vale, sí. Realmente no es que era nuevo. Aquí hay una mujer que abrió brecha en esto, fue María Sanauja, que en el ejercicio 2004 o 2005, no recuerdo bien, ya dijo que denunció que la mayoría de denuncias de mujeres eran falsas, sobre todo en procesos de separación matrimonial. Bueno, pues seguía fueron contra ella, y menos mal que le quedó el recurso de marcharse a la audiencia provincial, pero dejó de ser decana después de Barcelona. Entonces, luego ha habido el caso también, bueno, ha habido más, pero el caso que conocemos mucho es el de Vox, el de nuestro amigo Serrano. Bueno, digo mío porque el amigo mío está muy Sí, sí. Entonces, a veces hay una cosa que ha venido, más o menos ha venido a desbrozar, sería poder recuperar, o sea, ir recaudando, visitando jueces por España, empezando por Madrid, y diciendo, mire usted,
si usted se le presenta un manifiesto, lo firman y como no seamos 100 jueces, por lo menos, como no sean ustedes 100 o 200, se pone un número, se guarda en secreto. Esto es completamente secreto de su firma, para que solamente esa persona se vea respaldada por un monto grande de jueces, porque si no es imposible. Lo que habéis dicho, uno solo no se atreve. Lo que le ha pasado a Serrano, lo que pasó a María Sanca y algunos más por ahí que le va a pasar a Las asociaciones de jueces. Vamos a intentar hacer preguntas muy cortas, porque si no, a las 9 nos tenemos que ir y son las 8:35. Es que quiero firmarle a la gente los libros que pueda. Sí, la última, pero ya la última. Lo siento, Hablando de los colectivos LGTBI, y me gustaría, Germán, usted como eurodiputado de Vox, leo textualmente una noticia del Mundo: Vox rechaza condenar el exterminio LGTBI en Auschwitz. Usted, como gran conocedor de la historia, sobre todo de esa época concreta, me gustaría que se podía explicar si a los homosexuales se les perseguía durante el nazismo y qué opina de esta decisión. Es que no me creo eso. No, es que no, eso se tergiversa. Sí, pero es que en el mundo escribe cualquiera. Y luego también usted es gran defensor del PIN parental en Murcia, para que los padres tengan la libertad suficiente como para decidir si sus hijos pueden recibir ciertas clases. Si también estaría a favor de que los padres pudieran decidir en Andalucía para el próximo curso si los hijos pueden recibir o no clases de cursos como por ejemplo de caza o tauromaquia. Pero es que eso no se hace. No, para el año que viene se ha aprobado, Ciudadanos y PP han denunciado para que... Si están fuera del asunto curricular, sí. Pero ¿usted cree que los padres pueden aplicar también el PIN pues parental? Claro. Yo creo que los padres tienen básicamente... Como para irte de excursión básicamente tienes que firmar derecho, que tienen básicamente derecho a decidir la educación. Aunque sea tauromaquia, Claro. Sí, claro que sí, hombre. Rápido. Una cosa breve. Yo sigo en redes, os seguí hasta hace unos días, simplemente. Habéis conseguido llevar al Congreso un mensaje que creo que tiene fuerza moral. ¿No creéis que también sería hora de empezar a liderar las formas? Es decir, el mensaje de fondo es bueno, pero muchas veces se pierde con las formas. Permanentemente confrontación entre personas. ¿Por qué no simplemente atacar a las ideas, dejar de atacarse entre personas y ser también el primer líder, el primer grupo líder en tener formas educadas, correctas, perder los exabruptos, empezando por las redes? Yo le leo a ustedes todos los días y hay veces que a las 6:30 me levanto y a las 7 menos cuarto estoy cabreado. Pero no por nada, sino por las formas. Simplemente moderar el tono para que el... No, perdón, no, por todos. Pero si alguien no lleva la cordura en el mensaje, por supuesto, pero si en la izquierda no lo hay, que no se le den argumentos para atacar a las formas. Buena observación. Hombre.